O te contraes o te expandes. En el plano terrenal, las relaciones son primordialmente experimentadas físicamente. Las sensaciones emocionales de felicidad, tristeza, culpabilidad, celos, cólera, miedo y amor son fenómenos físicos que requieren la secreción de hormonas específicas. Por ejemplo, hay adrenalina para expresar miedo, hidrocortisona para producir cólera y serotonina para hacerte feliz. Si estos productos químicos, estas emociones, no existieran, no podrían ocurrir. Las células del cuerpo nos hablan a través del lenguaje de las emociones. Es a través de las emociones que el cuerpo nos dice cómo estamos ocupándonos de ciertas situaciones, con otros y con nosotros mismos. Hay solo dos respuestas básicas que nuestro cuerpo emocional y físico pueden tener para cualquier experiencia. Aunque el cuerpo físico y el cuerpo de las emociones son inseparables, de hecho, esta distinción para aclarar el efecto que las emociones tienen en el cuerpo. Las dos respuestas son contracción y expansión. La contracción es la respuesta física de no sentirse seguro. La mayoría de los seres humanos constantemente evalúan el área alrededor de ellos y preguntan: ¿qué tan soy seguro y qué tan seguro estoy aquí? Simplemente al estar enfrente de una persona que te da una apariencia de ser superior o más poderosa, puede tener un impacto fuerte en ti y en tu comportamiento. Tu ser entero sabe reconocer esto. Debes haberte fijado en esto cada vez que te sientes inseguro. De algún modo tu cuerpo tira hacia adentro. La respiración se hace superficial y corta o te vuelves frío. Esta contracción ocurre en cada célula del cuerpo. Tu estructura celular se contrae si te sientes juzgado o criticado por alguien y por consiguiente te deja saber que no te sientes seguro. Como no te sientes seguro, no eres propenso a abrir el corazón a esa persona por miedo de que te lastime o ridiculice. La expansión, por otra parte, tiene lugar cuando te sientes seguro y aceptado. En un medio ambiente tranquilo, bello, como la cima de una montaña, cerca de una cascada de agua dulce o a la orilla del mar, llegas a estar naturalmente relajado. Las células de tu cuerpo no necesitan contener el aliento y ponerte tenso para protegerte. Pueden respirar completamente y dejar fluir su luz, sus energías. Te dicen que estás a salvo en este medio ambiente. En ese lugar nadie te desagrada ni te ve en una forma negativa. Te sientes expandido y libre, libre para ser tú mismo sin tener que fingir ni jugar ningún papel específico. Todas las máscaras a las que estás acostumbrado a llevar para esconderte o protegerte son removidas y muestras tu verdadero tú. Te sientes vivo, pero sabes que no puedes permanecer en este mundo de expansión por siempre y que debes regresar a lo que llamas el mundo real, de regreso a la contracción. Las relaciones humanas pueden sacar nuestros peores miedos e inseguridades. Tenemos miedo el uno del otro porque nos hemos pasado vidas enteras asustándonos unos a otros. Tu mundo puede dar demasiado miedo si así lo percibes. Este punto fue descrito bellamente una vez por Albert Einstein en respuesta a un periodista que le preguntó sobre el efecto. Doctor Einstein, usted es reconocido alrededor del mundo como uno de los genios de buena fe de nuestro siglo, tal vez de historia humana. Su alcance de pensar ha cubierto los funcionamientos desde el universo hasta el diminuto átomo para el cosmos. Usted también ha visto que sus descubrimientos desarrollan y enriquecen, tanto como también mutilan y destruyen la vida humana que usted tan altamente aprecia. ¿Cuál es, en su opinión, la pregunta más importante que afronta la humanidad hoy? Característicamente, Einstein se quedó con la mirada fija perdida en el espacio por un momento y luego miró hacia el suelo enfrente de él. Finalmente, él volvió la mirada
al reportero y contestó: creo que la pregunta más importante que afronta la humanidad ¿es el universo un lugar amigable? Esto es la primera y más básica pregunta que todas las personas deben contestarse a sí mismas, ya que si decidimos que el universo es un lugar poco amistoso, entonces usaremos nuestra tecnología, nuestros descubrimientos científicos y nuestros recursos naturales para lograr seguridad y poder, creando barreras más grandes para mantener afuera la poca amigabilidad y armas más grandes para destruir a todos aquellos poco amigables. Y yo creo que estamos llegando a un lugar donde la tecnología es lo suficientemente poderosa para que nosotros podamos completamente aislar o destruirnos nosotros mismos también en este proceso. Si decidimos que el universo no es nada amistoso o poco amistoso y que Dios está esencialmente jugando los dados con el universo, entonces nosotros simplemente somos las víctimas del lanzamiento aleatorio de los dados y nuestras vidas no tienen significado real o propósito. Pero si decidimos que el universo es un lugar amigable, entonces usaremos nuestra tecnología, nuestros descubrimientos científicos y nuestros recursos naturales para crear herramientas y formas para comprender este universo. Porque el poder y la seguridad vendrán a través de la comprensión de su funcionamiento y sus motivos. En respuesta a este reto, cada día decides si retiras tus energías del mundo y finges que en modo de contracción estás seguro o alternativamente expandes y extiendes tu energía en toda la vida. La primera opción te deja alterado, inquieto, con las células nerviosas siempre atentas para un posible asalto. La otra opción permite que te sientas seguro, independientemente de lo que sucede a tu alrededor. Cuando retiras tus energías de otros, solo lo haces debido al dolor y al miedo al dolor. Las células de tu cuerpo se contraen y ninguna de las energías celulares de amor y luz está disponible para ti. Por ejemplo, las células del corazón, que se han contraído, causan dolor físico y emocional. El amor está ausente en esos momentos. Un corazón cerrado, contraído, es la verdadera razón de los problemas cardíacos. Un corazón dolorido es un fenómeno puramente físico, no uno psicológico. Si bien el miedo puede tomar el cuerpo, no puede tocar la conciencia. Es importante recordar que el cuerpo emocional no está separado del cuerpo físico. Las emociones están simplemente informándonos de lo que ocurre a través de las células. Un corazón roto es uno que cree que no podrá sentirse seguro otra vez, de modo que permanece cerrado y contraído. La enfermedad cardíaca es el intento del cuerpo para enmendar el corazón roto, arrojando los sentimientos retraídos y contraídos afuera. Algunas personas entienden lo que está sucediendo y comienzan a abrir sus corazones, otros no, y mueren a causa de un corazón roto y contraído. Los últimos permanecieron atrapados en su creencia de que han sido lastimados por otros y que esto los ha inducido a replegar su amor. Sin embargo, los que ven más allá de la ilusión del dolor pueden moverse y descubrir que ellos son los responsables de la creación de su propia realidad y por lo tanto pueden cambiarla. Es hora de crear un nuevo mensaje celular que permita a las células de tu cuerpo extenderse a un área en la que no necesitan tener miedo. No hay ninguna seguridad real en la contracción. Todo lo que puede ofrecerte es una falsa sensación de seguridad. Puedes cambiar fácilmente la respuesta de tu cuerpo mediante la sustitución de este sistema de creencias anticuado, de sensación de seguridad a través de la contracción, con la creencia de que la expansión te mantendrá a salvo. Cada vez que te sientas asustado o inseguro, en lugar de contener la respiración, puedes decidir respirar más plenamente. Esto te permite expandirte con tu respiración. Tu cuerpo entero se expande cuando se expande tu respiración. El pecho se extiende con cada respiración. Endereza tu columna vertebral. Incluso tu corazón se expande. Un corazón expandido es un corazón abierto, capaz de compartir el amor. Mientras das amor, no pueden nunca lastimarte. Solo
retirarlo lo hace. La única razón por la que nos compactamos cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o a personas desafiantes es porque no somos conscientes de nuestra contracción. Si te vuelves consciente de tu tendencia a la contracción, es muy improbable que sigas cayendo en esta trampa repetidamente. Puedes practicar la expansión con todas tus relaciones. Si tu pareja, por ejemplo, entra y te dice, siéntate que tenemos que hablar, ¿expandes o contraes? O bien, si escuchas que no has sido aceptado para el trabajo al que te has postulado, ¿expandes o contraes? Estás atrapado en el embotellamiento de tráfico, ¿expandes o contraes? No está en tus manos cambiar nada acerca de estas situaciones, pero sin duda puedes hacer algo acerca de tu respuesta a ellas. Sabemos que la seguridad no puede venir de afuera. Es un trabajo interior. Siempre estás seguro porque eres Dios, el universo. Eres uno con todo, por lo que no hay nada a lo que tengas que temer y nada que pueda dañarte. Has acordado todo lo que te sucede para tu propio bien. Si no te sientes así, es solo porque muy en el fondo deseas darte la oportunidad de cambiar tu creencia falsa de que la seguridad radica en la contracción. Seguirán habiendo amenazas a tu sentido de seguridad, solo mientras creas que necesitas protegerte a ti mismo. Una vez que te expandes en los momentos difíciles de tu vida, cada vez se vuelven menos amenazantes y desaparecen por completo. Algo que puede ayudarte en la práctica de la expansión es la meditación regular. Sentado en un lugar tranquilo con los ojos cerrados, produce una sensación de seguridad que permite a tus células relajarse y estar a gusto para abrir sus energías a ti. Sabiendo que cada día hay un tiempo de seguridad les ayuda a ser más abiertas y libres. Esto hará más fácil para que te expandas en aquellas situaciones que no puedes cambiar. La expansión siempre te brinda amor, mientras que la contracción aumenta tu miedo.